Los procesos psicológicos básicos son importantes para el individuo porque le permiten tomar conciencia de sí mismo y de su entorno. En él intervienen la sensación, la percepción, la atención y la memoria. ¿Cómo se realiza este proceso? Mediante un estímulo, un órgano sensorial y una relación sensorial. Son importantes los órganos de los sentidos como son la vista, el olfato, el gusto, el oído y el tacto. ¿Cuáles son los procesos sensoriales? Están la detección, que es cuando se recibe esa información a través de un estímulo y ese grupo de células sensibles son sensibles a una energía específica. Está la transducción, que es la conversión de esa energía del estímulo en mensajeros nerviosos, entre comillas. Vamos a dar un ejemplo de la transducción. Vamos a hacer el ejemplo de una manera física, haciendo unas punciones en diferentes partes del cuerpo para mirar cuál es la respuesta que ella recibe o tiene para este ejercicio. Mari, ¿cuántas punciones sientes en estos momentos? 2, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 1. En este ejemplo observamos que las punciones que se hacían distantes eran las que cobraban una respuesta correcta porque ella sentía las dos punciones. Cuando se hacía de manera más cerca, ella decía que sentía una sola punción. Quiere decir que de acuerdo a la intensidad del estímulo es que se permite generar esa energía de este impulso que llega al cerebro. Este es el ejemplo para explicar este proceso de la transducción. Después de la transducción ocurre el proceso de la transmisión, que es que los impulsos nerviosos son los que transmiten esta información codificada hacia el cerebro. Y viene el procesamiento de la información que se realiza ya en el cerebro, donde se organiza y se interpreta la información en forma de una experiencia consciente. La percepción es la manera como se interpreta y se entiende la información recibida a través de los sentidos. Ahí se encuentran los principios que están basados en la teoría de la Gestalt. Está el principio de la proximidad, en la cual percibimos juntos los elementos próximos en el espacio o en el tiempo. Está el principio de la proximidad, donde los objetos que están cercanos de otros son percibidos como grupos naturales. Está el principio de la continuidad, que es donde se afirma que es más fácil percibir la forma de un objeto cuando su entorno es suave y redondeado. Está el principio de la conectividad, cuando los objetos unidos por un elemento gráfico como una línea serán percibidos como un miembro del grupo. Está el principio de la pregnancia, que vemos las figuras de la mejor forma posible bajo condiciones estimulantes dadas. Está el principio de la simetría, en las que las imágenes son percibidas como iguales, como son los elementos a la distancia. Ese es el principio de la simetría o similitud. Vamos a dar el ejemplo de la semejanza. Aquí podemos observar que los círculos son aparentemente iguales, pero de acuerdo a lo que uno quiera percibir. En este caso, pues puse el ejemplo de una flecha, ¿sí? Que la hice con diferentes formas para poder
poder identificar qué era lo que yo estaba percibiendo a través de esta imagen. ¿Sí? Entonces, este es el ejemplo de la ley de la semejanza. Tenemos la ley del cierre, que es frecuentemente tendemos a cerrar las brechas debido a los resultantes de esta. Continuamos con la atención. La atención es la capacidad del ser humano para ser consciente de los sucesos que ocurren alrededor y dentro de sí mismos. Hay tres tipos. Está la atención involuntaria, la atención habitual, la atención voluntaria. La atención involuntaria, ¿cuándo se origina? Cuando el individuo no es consciente, de pronto está fijando su atención en algo, pero una eventualidad hace que sus ojos reaccionen a esa situación. Tenemos el ejemplo cuando uno va de pronto en el bus y va uno pues muy distraído y ocurre un accidente. Inmediatamente la atención se fija en esa situación que se presentó. Esa es una atención involuntaria. Una atención habitual se da cuando el sujeto tiene ya los hábitos, ¿sí? de hacer, por decir algo que todos los días es como una tarea, ¿sí? Por ejemplo, se levanta, se toma el medicamento, luego se lee el periódico y es una constante. Esa sería como una atención habitual. Está la atención voluntaria, que son las causas en las cuales el individuo presta su atención a algo que proviene del medio, pero que no proviene del medio, pero es iniciativa del propio sujeto. O sea, por ejemplo, ir a un circo, ¿sí? Su atención voluntariamente está en la pantalla. La atención dividida. La atención dividida es la capacidad que tiene el individuo de ejercer varias actividades al mismo tiempo. En eso somos especialistas las mujeres, porque las mujeres podemos cocinar al mismo tiempo, estar hablando por celular o estar de pronto doblando la ropa, muchas actividades al tiempo. La memoria. La memoria es la capacidad mental que posibilita al sujeto para recibir, almacenar, organizar, modificar y recuperar la información y conservar y evocar las experiencias. Las memorias se encuentran a la memoria sensorial, que es los recuerdos que se tienen de un episodio que le haya generado por ejemplo, un dolor, como es el caso de los niños cuando los llevan a las vacunas. Ellos, al llegar al sitio, inmediatamente evocan el recuerdo de la última experiencia, que fue un estímulo doloroso. Está la memoria a corto plazo, que es cuando el recuerdo no se queda en la memoria, ¿sí? Es algo de inmediato. Está la memoria a largo plazo, que se divide en la declarativa, y es cuando se almacenan los contenidos informáticos que pueden declararse y es constante. Incluye conocimientos que pueden ser expresados y figuran los componentes de la memoria episódica, que es cuando hay un episodio, ya sea como el ejemplo de una memoria a largo plazo es el recuerdo de una boda, el nacimiento de un hijo, de pronto el visitar un lugar que le generó muchísimas emociones
que le produjeron grandes satisfacciones. Esa sería la declarativa. Está dentro de largo plazo la no declarativa, que es un conjunto de capacidades y conocimientos que influyen en la realización de una tarea, como por ejemplo cuando nos enseñan a conducir. Esa es una experiencia no declarativa. Y está el olvido, que es cuando ya el individuo no recuerda los sucesos que ha vivido o las experiencias pasadas.